real. Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo Real, la revista informativa de Andina, canal online. Bienvenidos, hoy es martes 18 de diciembre, estamos a solo una semana de la Navidad. Una temporada en la que los ciudadanos, los peruanos, vivimos expuestos a una serie de mensajes que simulan el consumo, básicamente. Es interesante resaltar que estas fechas tienen un carácter también simbólico y espiritual que no debemos perder de vista, más allá de lo que vemos en los medios de comunicación. Hablando de medios de comunicación, hoy vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con el consumo de medios de comunicación entre niños y adolescentes peruanos. El Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV, ha presentado hace unos días nomás un informe, un estudio, el estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes. Un conjunto de 9.500 encuestas aplicadas a niños y adolescentes entre 7 y 16 años en localidades urbanas y rurales del Perú. El consumo de medios de comunicación es un tema que preocupa no solamente a los comunicadores, a los periodistas, también a los educadores, también a los padres de familia y a una serie de actores de la sociedad, porque está demostrado, está estudiado y demostrado de alguna manera que los contenidos que recibimos, y especialmente los jóvenes en los medios de comunicación y particularmente en la televisión, tienen un impacto luego en conductas y comportamientos. Para conversar sobre los resultados del estudio cuantitativo de Concord TV, hemos invitado hoy a Miriam Larco. Miriam es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, a quien damos la bienvenida. Miriam, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. César, un gusto estar acá. Han presentado ustedes el estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes. Es una serie de varios estudios que viene presentando desde el año 2006. ¿Qué nos trae? ¿Qué hallazgos trae este estudio? El Consejo Consultivo de Radio y Televisión hace por concurso público estos estudios y son muy representativos. Son 9.500 encuestas a niños y adolescentes de 20 ciudades del país. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, en cuanto al consumo de medios, que los niños tienen un alto consumo. Primero está la televisión, el cambio significativo ha sido que ocupa el segundo lugar el Internet y el tercer lugar la radio, ¿no? ¿Ha habido un desplazamiento ahí? Ha habido un desplazamiento. La televisión sigue siendo primera. Sí, sobre todo en zona urbana. En zona rural todavía sigue siendo la radio en segundo lugar. Pero lo interesante es que los mismos chicos dicen, no es que están dejando de ver sus programas, ni de escuchar su música, sino que ha cambiado el aparato. Estamos viviendo un tiempo donde lo digital es todo confluye en lo digital. Entonces los chicos ven sus programas o buscan programas en la televisión a través de YouTube o a través de Face, también entran a una relación con el otro, ven también sus videos a través de YouTube, entonces escuchan música, escuchan radio a través del Internet, por su celular, por la laptop. En fin, ha cambiado el hábito del niño y adolescente. Y esto se ve, también marca mucho importancia en las actividades que realizan los niños. Los niños te dicen que después de hacer las tareas y estar en el colegio, las actividades que más realizan está ligada a medios de comunicación. Y en cuarto y quinto lugar está jugar. Entonces esto nos lleva a preguntarnos quién es el responsable de estas historias, como tú bien dijiste. Hay una gran influencia, no todos los mensajes que recibimos en la televisión y en los medios son positivos y siempre les echamos la culpa a los medios. Bueno, los medios tienen la responsabilidad de cumplir la ley y el código de ética, pero ¿qué hay de los padres de familia, de los adultos que están en la casa y que los dejan a los chicos, y eso dicen los chicos, nos dejan ver, comentamos más con nuestros amigos, nuestros pares, pero cuando ven los programas, sobre todo películas, noticiarios con los papás, no hablan? Y son los programas con más violencia y más contenido para adultos. Los papás no controlan a los chicos. Entonces, televisión, internet y radio en zonas urbanas. Así es. Eso es, digamos, los soportes a los que acceden los niños y adolescentes. Ahora, así es. Una vez que están allí, ¿qué es lo que ven, Miriam? Sobre todo películas, en caso de los niños, dibujos animados, ¿no? Recordemos que por desgracia nuestra programación en señal abierta hay muy pocos programas para niños, salvo TV Perú, que está haciendo un gran esfuerzo de dar un excelente contenido para niños y adolescentes. Los demás no, y esto tiene que ver también con una decisión de la publicidad. La publicidad decidió no apoyar programas para niños. La lógica de no poner publicidad para niños,
Pero lo que estamos viendo es que los chicos están consumiendo una gran cantidad de anuncios publicitarios y una gran cantidad de programas para adultos con contenido de adultos, cuando debería existir un horario familiar que se impida la violencia, porque este horario que va de 6 de la mañana a 10 de la noche está prohibida la violencia, la obscenidad o cualquier contenido no apto para niños. Entonces estamos viendo en nuestro país que este tiempo reservado para niños y adolescentes pues es para adultos, y los chicos lo ven y los chicos cuestionan, y uno de los programas más cuestionados es el noticiario. El noticiario, la carga de violencia que trae. La carga de violencia que muchos periodistas dicen, pero hay que difundir el tema de violencia contra la mujer, el feminicidio, de acuerdo, pero lo que está pasando es que en las dramatizaciones pues se presenta a veces mucho más violencia que lo que pasa en la vida real. O sea, sabemos que hay que cuidar a la víctima, la identidad y todo, pero los chicos están teniendo mucho miedo por el exceso de violencia, y peor, los chicos creen que todo lo que ven en la televisión es verdad, sobre todo en los noticiarios. Entonces, claro, por un lado decimos que bien, la libertad de información se está cumpliendo, pero por otro lado, todos estos mensajes terribles que ven todos los chicos todos los días, creen que sí pasa. Quiero regresar a un tema que has mencionado y tiene que ver con el control paternal, el control paterno en todo caso sobre los contenidos. Cuando uno piensa en televisión y un aparato instalado en la sala, por ejemplo, de la casa, es más sencillo ejercer un control porque está a la vista, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos dispositivos móviles, las laptops, las tablets y ahora el teléfono? El teléfono se puede llevar a cualquier lado. ¿Cómo se ejerce, cómo se propone un control, un acompañamiento paterno cuando el soporte mismo permite esta movilidad absoluta? ¿Qué es lo que han pensado ustedes? No hay control, porque los chicos hablan de un control que además es un premio o castigo. O sea, tú utilizas los medios y haces las tareas, si te portas bien, pero después un acompañamiento no hay. Y se está viendo en el estudio que chicos muy chicos ya tienen celular, y eso no es positivo. O sea, hacer de los chicos que dominen los medios de comunicación, sobre todo el internet, no es un tema de orgullo. Los chicos tienen que jugar, los chicos tienen que desarrollar otras capacidades más allá del dominio del internet, de pasar de un dibujo a otro. Entonces estamos perdiendo, estamos haciendo de los chicos totalmente individualistas, porque a través del juego es cuando te relacionas con el otro, manejas tu frustración, sabes cómo relacionarte en la sociedad, y eso en nuestro Perú a nivel nacional se está perdiendo, ya sea porque los papás tenemos miedo frente a la inseguridad que hay hacia afuera, porque los medios te cuentan todo el tiempo la inseguridad que hay, pero también porque los papás muchas veces estamos ausentes porque trabajamos. Entonces los adultos que crían hermanos deberían estar presentes, acompañarlos más a los chicos, porque como tú bien dices, el control de la televisión puede ser, pero el control del internet. Por ejemplo, uno de los temas que los chicos dicen que en el internet lo más que usan, en más de un 90% es YouTube, seguido por Facebook. Y cuando hacemos la pregunta de quiénes son tus amigos en Facebook, hay más de un 30% que te dice, mis amigos son todos. O sea, no hay un filtro para decir este es mi amigo. Y sabemos que hay políticas públicas sobre el tema de trata de niñas, desaparición de niños, ¿no? Pedofilia ahí presente, y los papás no estamos controlando esto porque pensamos que los chicos están tranquilos hablando con sus amigos. ¿Qué más ha descubierto, qué más nos trae el estudio, Miriam? Acá tenemos algunas cifras, por ejemplo, dice el 41% de los chicos encuestados, de estos 9.500 niños y adolescentes encuestados, navega por internet de forma diaria, principalmente en búsqueda de información para las tareas, 71%. Las plataformas digitales y redes sociales más utilizadas son YouTube y Facebook, nos lo acabas de decir. ¿Qué más podemos encontrar? Y además, Miriam, ¿cómo sirve este estudio para tomar decisiones, más allá de presentar un reporte que puede ser muy valioso? Es sumamente importante porque, para comenzar, es la necesidad desde el Estado de pedir el cumplimiento del horario familiar. Acá se está viendo que los chicos están viendo programas no adecuados para ellos, y además dicen que quieren ser como sus personajes admirados, que muchas veces están representados por personajes de dibujos animados como Goku, que es un dibujo animado no para niños, pero como no hay dibujos, es el dibujo, o personajes de estos programas de concurso de entretenimiento, que digamos atrás de ellos hay toda una historia de violación, de conductas inadecuadas. Entonces los chicos los toman como ejemplo, porque los chicos imitan. Igualito que están escuchando los chicos ahora son canciones con mucho contenido sexual, donde los chicos muy chiquititos la cantan y la conocen,
Pero por otro lado, por ejemplo, ¿cómo sirve el Estado de saber que el horario familiar no se está cumpliendo? ¿No? Que los chicos están viendo contenidos no adecuados. Por otro lado, los padres de familia han de tener un mayor control y acompañamiento. No estoy hablando de apagarles el televisor, sino acompañarlos con la conciencia crítica. También en el colegio hay data, por ejemplo, tiene en la currícula escolar el tema de medios de comunicación, también está en el proyecto educativo nacional. Pero cuando preguntamos a los niños qué tanto se utilizan los medios, televisor, computadoras, sí se utiliza, pero cuando se hablan de contenidos, muchas veces los contenidos que se difunden son contenidos para suplir la clase del profesor que no fue o complementar algunas cosas, pero no se en muchos colegios, que debería ser, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de anunciantes, ¿no? Donde, por ejemplo, casi un 60% de los niños dice que la publicidad es muy atractiva para ellos y sí compra o podrían comprar los productos que ven en los medios. Entonces acá hay un comportamiento diferente al adulto, mientras que el adulto es capaz, cuando le haces la pregunta y frente a la publicidad, cambiar la publicidad. Nuestros niños y si quieren comprar lo que ven en la publicidad. Entonces, ahora, Miriam, sí. Están los resultados del estudio. ¿Ustedes se han sentado a conversar con, no sé, ANDA, por ejemplo, la Asociación Nacional de Denunciantes, claro, para hacerles ver la magnitud del problema que tenemos entre manos? ¿Qué es lo que dicen ellos? Tú sabes que el Consejo Consultivo de Radio y Televisión está en entidades de la sociedad. Entre ellas está la Asociación de Anunciantes, Colegio de Profesores, Colegio de Periodistas, medios educativos, comerciales. También están las facultades de comunicación. Entonces, todos estos resultados, y el Ministerio también de Transportes y Comunicaciones, que es el ente que regula, todas estas entidades están en el Concord TV, este estudio se ha presentado y a partir de estos estudios nosotros comenzamos a trabajar qué cosas hacer. Por ejemplo, el estudio luego se hace en infografía, se hacen talleres, se hacen recomendaciones para comunicadores, se trabaja con todas las universidades a nivel nacional, en las facultades de comunicación. Tenemos una red académica con profesores de cursos de ética, regulación en la comunicación, pero también se sacan boletines permanentemente para informar a la población lo que está pasando. El tema no es asustar, sino es, en base a estos resultados, pues prevenir, saber que tenemos políticas públicas, por ejemplo. Hace mucho tiempo estamos luchando contra la no discriminación, ¿no? Los chicos identifican que todavía hay programas con discriminación, donde las imágenes, por ejemplo, de violencia, de discriminación existen, sobre todo en el caso de mujeres, de los propios niños, de los afrodescendientes, de los indígenas. Los chicos dicen, todavía estas personas son presentadas como víctimas. Nos da ruta de qué tanto vamos avanzando como seres humanos y trabajamos con las distintas entidades que pueden mejorar estos discursos porque sabemos que los medios influencian en los niños, claro, en la formación del futuro ciudadano. Has mencionado en realidad varios actores, Miriam. Has hablado del Estado, la familia, la escuela, los anunciantes, los medios de comunicación, los periodistas de información, las universidades. Todos somos responsables. ¿Cuál dirías tú que es el elemento crítico? Yo pienso, por ejemplo, en acciones como la que en algún momento asumió ANDA de retirar avisaje de programas cuestionados y frenó. Claro. ¿Cuál es el actor más poderoso, si se quiere, en este conjunto que tú nos has mostrado? Bueno, en principio debería ser el ciudadano. El ciudadano. ¿No? Porque el ciudadano tendría las herramientas para denunciar un programa. Déjame hacer una observación ahí, Miriam. Los padres de este momento que están entre 20 y 25 años también han crecido en un entorno muy parecido a este. ¿Cómo podríamos pedirles a ellos que asuman una actitud crítica, una posición crítica respecto a medios de comunicación que en muchos casos no los entienden completamente o han crecido también con ellos? Por supuesto, o sea, se han normalizado determinadas conductas y comportamientos que se ven en los medios. Pero yo te decía, claro, a veces no hay una información, tanto de los comunicadores como del propio Estado y de los ciudadanos. Necesitamos saber que podemos denunciar, que existe la autorregulación. Miriam, Gaby Luz, una de nuestras seguidoras en Facebook, nos pregunta, dice, Miriam, ¿cómo hago para quejarme si veo algo inadecuado en la televisión? Bien. Muy bien, tenemos un horario familiar, recuerden, de 6 de la mañana a 10 de la noche. No violencia, no obscenidad y no contenido. De 6 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. Entonces nosotros como audiencia podemos decir, este programa tiene palabras o contenidos no adecuados. Entonces, ¿qué hago? Presento mi queja al propio medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, acá la mayoría de cadenas están agrupadas en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión o en otros grupos. Yo presento mi denuncia al propio medio.
Si el medio no me escucha, es un promedio de 30 días, o no me da una respuesta que me satisface, presento mi queja, mi denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque no se cumple el horario familiar y no hay un código de ética que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio asume entonces la investigación y sanciona. Si nosotros lográramos la sanción en un año, 2 veces a un canal o a un programa, esta sanción se volvería muy grave. Y una sanción muy grave podría ser, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una causal para no renovar la licencia. Así de importante es el poder que tenemos la audiencia, pero todavía no conocemos nuestros derechos. Entonces, está muy bien marchar, es un ejercicio de la libertad de expresión, pero la queja, el hacer cumplir la autorregulación es lo que necesitamos hacer. Y otra recomendación también del Concord TV ha hecho, necesitamos un mecanismo único de queja. ¿Por qué? Te explico. Hay muchos códigos de ética, cada uno con su procedimiento de queja. El ciudadano necesita saber un solo teléfono, un solo formulario donde pueda hacer llegar la queja y después, quién sabe, crear una entidad como existe Indecopi o Citel, donde frente al incumplimiento de la ley, esta entidad hace suyo el reclamo ciudadano y puede pedirle al Estado que sancione en todo caso si no se cumple, porque recordemos que la radio y televisión utilizan un recurso natural. Ahora, ¿hay avances, hay pasos, se han dado pasos para lograr ese procedimiento único de queja? Sí, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una propuesta de cambio de reglamento. ¿En qué estado está? Bueno, está ya la propuesta que estaba por ser publicada, ¿no? Y la idea es esto, ¿no? Unificar los criterios para un mecanismo que funcione único. Todo de la porque capacidad a veces el ciudadano como que se desanima, dice el Estado es tan difícil que me voy a pasar acá meses, ya, lo dejo, ¿no? Hay un poco de desaliento. Por supuesto. Otra pregunta, Miriam. Susana López nos dice, ¿hace cuánto que existe? ¿Cuáles han sido los beneficios para la ciudadanía? Bueno, el Consejo Consultivo no es una entidad del Estado, no regula, no sanciona. Tenemos mucha investigación, se han levantado no solamente encuestas de opinión, sino estudios cualitativos, por ejemplo, estudios de noticiarios con contenidos violentos. Entonces, es el último estudio, o estudios de programas de humor, o los derechos de los niños frente a los medios de comunicación. Pero también hacemos reconocimientos públicos a personas que en el tiempo, a nivel nacional, han hecho un valor, han apoyado al desarrollo de la comunicación. Hacemos talleres a nivel nacional, trabajamos mucho con universidades, porque si bien ahora algunos comunicadores ya tienen una práctica diaria y es difícil el cambio, apostamos al futuro comunicador también, a los profesores de comunicación, que incorporen todos estos temas, ¿no? Si desde chicos sabemos qué es la discriminación, cómo podemos burlarnos de una raza, de una cultura en un programa, y esto pues luego provoca bullying contra los niños de esta raza, pues hay que contárselos a los futuros comunicadores porque a veces no lo ven tan claramente, ¿no? O la violencia contra la mujer, el feminicidio, temas que pasan obligatoriamente por todas las universidades, que deberían ser tomados. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Hacemos muchas recomendaciones. ¿Van a colegios también? Vamos a los colegios, hemos hecho talleres con profesores en el tema de educación y medios de comunicación. Entonces el tema de capacitación, incidencia política también, por ejemplo con la ley de publicidad estatal, antes con la ley de publicidad de alimentos no saludables, el estudio sirvió para decir, los chicos sí ven publicidad y compran estos productos que no tienen valor nutricional. Entonces no estábamos de acuerdo con erradicar esos productos, pero sí con que la población se informe de los productos que pueden causar daño o cómo alimentarse. Entonces todos estos datos sirven para la mejora tanto de la labor del comunicador como de los derechos de la audiencia y la responsabilidad también del Estado frente a este recurso natural que nos pertenece a todos los peruanos. ¿Tienes datos, cifras sobre casos emblemáticos de programas que han sido sancionados por estos contenidos inadecuados? Sí, danos claro. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Combate, o sea, ya los no mecanismos, creo que lo van a suspender. Sí, los mecanismos de autorregulación, cuando hay una población que sigue y que es capaz de denunciar, funciona, ¿no? Por ejemplo, Combate o Amor, 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 o la grabación también de Este niño en las noches es mía, donde aparecía una reportera que entrevistaba a un niño violado de 5 años, entonces, o el último caso de la niña voleibolista o la niña Fátima, son casos que los mecanismos de autorregulación han funcionado y han sido sancionados también desde la autorregulación. Pero el tema es que hay que fortalecer la autorregulación.
La autorregulación. Además, Hay que fortalecerla. Es una especie de mito, ¿no? A los medios de comunicación muy pocas veces les gusta que les digan que hay que establecer reglas y dicen autorregulación. Sí. Pero a veces no existe tal. Pero hay que reconocer que hay medios responsables, sí, que están claro capacitando a su personal, que quieren hacer mejor programación. Eso hay que reconocerlo. Otra pregunta de nuestros seguidores. Hans Álvarez dice, ¿cómo han evolucionado los estudios de consumo de televisión y cómo se refleja esto en acciones concretas en favor de los niños? Bueno, para comenzamos a entender nosotros como ciudadanos que tenemos derecho a una buena comunicación y a un respeto del horario familiar. Hace 2 años salimos a las calles muchos a decir que queremos una mejor programación. Esto antes no sucedía. Antes nos sentábamos y decíamos qué mala programación, qué mala suerte, ¿no? Ahora no, la gente es capaz de decir basta ya de esta programación. La gente se queja a través de las redes sociales. El problema de quejarse a través de las redes sociales es que no quedan antecedentes. Por eso es necesario seguir un mecanismo de queja y mejorar ese sistema diciendo cuántas quejas recibe cada medio, porque eso nos permitiría llevar un control de mejoras. Todos estos estudios, los reconocimientos, la capacitación, nos permiten luego hacer propuestas, ¿no? O incidir en un proyecto de ley. Nosotros no tenemos capacidad para hacer un proyecto de ley, pero hemos hablado con más de un congresista pidiendo regulación, sobre todo en protección de los niños y adolescentes. Hay que saber que los niños son sujetos de derecho, que es otro gran tema. Como sujetos de derechos tienen derecho a hablar también. Y por desgracia en nuestra programación no hay espacios para niños que hablen o entrevisten. Pero sí hemos reconocido espacios en más de un colegio donde se forman niños líderes a través de los medios de comunicación. Y los profesores están haciendo un trabajo espectacular. O sea, tú le das a un niño un micrófono, lo pones una cámara, el niño se vuelve un líder. Y esa es la educomunicación, que es un tema también que desde Concord TV estamos impulsando. Y se han hecho, por ejemplo, el año pasado hicimos un evento internacional con 39 países que vinieron voluntariamente, sin fondos del Estado, logramos hacer en coordinación con la Universidad de Lima y UNESCO un gran evento de educación y medios, donde vino el relator de libertad de información y expresión y que está elaborando un informe para América Latina sobre la situación de los niños en los medios. Habrá un capítulo dedicado a Perú. A Perú en general, ¿no? Entonces sí, podemos ver que estos son pequeños avances de mentalidad. Entonces, por muchos años estos programas de humor que todavía siguen validan la discriminación, el sexismo, la denigración de la persona. Esperemos que entendamos que no es la forma de tratar al ser humano y menos en un programa que está en el horario familiar. Claro que sí. Mencionabas que el primer paso entonces cuando una persona detecta un contenido inadecuado es presentar una queja al propio medio de comunicación, televisión, radio, lo que fuera. Y luego, si no es atendido, al cabo de un plazo razonable, alrededor de 30 días, puede el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, ¿todos los medios tienen la obligación de recibir una queja? Todos los medios. Se va a la mesa de partes y ahí se dice quiero presentar. De acuerdo a la ley de radio y televisión que se dio ya hace 14 años, que habla que todo medio, todo titular, no hay dueños de medios, hay titulares porque utilizan una frecuencia que es de todos los peruanos y tienen que cumplir determinadas condiciones. En esas condiciones está respetar el horario familiar, por ejemplo. Entonces, ese medio tiene la obligación en su código de ética de establecer un mecanismo para recibir quejas. Entonces, ese mecanismo, si no funciona, incumple 2 fracciones. 1, incumplimiento del código de ética y 2, incumplimiento del horario familiar. Eso lo tiene que ver el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿qué hago yo como ciudadano? Presento la queja al propio medio. Si el medio no me responde, guardo mi cargo y con ese cargo ya presento una denuncia al ministerio. Ya me olvido, es gratuito, no tengo que hacer gran trámite ni nada. ¿En el ministerio ante qué oficina? A la oficina de la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o al Viceministerio de Comunicaciones. ¿Físicamente dónde queda esa oficina? En Breña, queda en Girón Zorritos, 1203. Acá cerca, además. Cerca. ¿No? Acá cerca, sí. Entonces cualquiera. Y a nivel nacional están los centros de atención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es una cosa positiva. El Ministerio se ha descentralizado para escuchar también al usuario, pero también para dar y comunicar y capacitar a los titulares de radio y televisión en general. Otra consulta, Miriam, y además por el número de consultas vemos que el tema interesa a la ciudadanía. Claro que interesa, por supuesto. Lili Céspedes dice, ¿por qué solo los programas y los noticieros solo se ocupan de violaciones, asaltos y crímenes? ¿Podemos hacer algo los ciudadanos? Pregunta Lili Céspedes. Claro que sí, está muy bien y los chicos lo reconocen. Los chicos acá te dicen, a nivel nacional te dicen, en un 56% de niños entrevistados dicen que los noticiarios difunden mucha violencia. O sea,
mira lo que se ha identificado en los niños, los programas más violentos son los noticiarios. Y además los chicos lo creen, por eso posiblemente no salen a la calle. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los noticiarios a veces se ha pensado que un tema de libertad de información nadie los puede tocar. Pero recordemos que la libertad de información, como todas las libertades, tienen límites. Y los límites son los derechos a los otros. Yo no puedo atentar contra el honor, la buena reputación, la privacidad. O sea, presentar una cámara de una persona que ha fallecido, en el caso de feminicidio, es violación a la privacidad. La privacidad no solamente es el derecho del fallecido, sino de toda la familia, que tiene derecho a guardar ese luto, ese dolor. No podemos entrevistar a la familia, no podemos entrar a los sepelios, ¿no? Irrumpir diciendo, esta es la víctima, pensando que podemos estar ayudándola. No, hay derecho a la imagen. Debo dar permiso para usar mi imagen antes de atropellarla. Sin ser tú responsable de esos contenidos, Miriam, ¿por qué crees que pasa eso? Bueno, pasa porque te digo, hay mucha desinformación. Se cree que la libertad de información implica poder hacerlo todo. Pero por otro lado, todavía creemos que el morbo y el sensacionalismo venden. Nos hemos acostumbrado a ese tipo de noticias. Y además otra cosa, la gente no escuchamos a nuestras audiencias. En estudios para adultos, una de las cosas que más molesta a la audiencia es la violencia. Yo creo que si vemos acá, nomás haríamos una pequeña encuesta, le preguntaríamos, ¿a ti te gustan los noticieros con violencia? Yo no los veo, tú no los ves, porque a veces ya chocan. Sí, sí. Es demasiado. Y cada vez nos ponen más violencia y los mismos niños dicen, aparecemos más como víctimas en los noticieros. O sea, ya no solamente ponen al adulto, sino ya traen imágenes de niños para movernos más. Entonces, eso ya nos está fastidiando como audiencia. Entonces, ¿la audiencia qué está haciendo? Prefiere pagar para ver mejores contenidos, prefiere buscar en internet otras noticias o en su celular, porque nunca nos escuchó en los medios, ¿no? Entonces, también el juego de rating ha desinformado a la población. Si bien Ibope hace una excelente labor, hay que recordar que el rating no es la opinión de los peruanos, es el encendido de los televisores, nada más. Ellos reciben montos para que las empresas vean si su televisor, si su programa fue visto o no visto, pero no significa que a la población le guste o no le guste. Interesante, entonces, interesante matiz. Y son 700 televisores frente a la opinión de 30 millones de peruanos, más de 30 millones de peruanos. Entonces, son 700 televisores, 500 en Lima y 200 en algunas ciudades del país, que te van diciendo en el tiempo, este programa vale o no. Pero porque por otro además lado, ya, sí. Disculpa que te corte, porque además ya pasa a convertirse en un tema de salud mental, Miriam. Un tema de salud mental. Cada vez hay más psiquiatras, psicólogos que recomiendan tener cuidado con lo que se consume en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Así, y hay que saber como comunicador que la gente está cansada de ver violencia. Había un estudio que se publicó en un libro de teoría de comunicación de Lozano Rendón, de los años 90, era que al final de la secundaria un joven, un adolescente, había visto en televisión 10.000 asesinatos, 10.000 crímenes, digamos, ¿no? Ahora esa cifra debe haber superado, ¿no? O sea, ahora claro, lo que se ve en televisión ya supera largamente ese cálculo de hace 20 años. Porque ahora los chicos entran a YouTube o a Face y ven imágenes que ni tú ni yo a esa edad veíamos. Entonces, por eso es tan importante el acompañamiento, no solamente echarle la responsabilidad al medio de comunicación, al comunicador, que sí debe cumplir la ley, o sea, no estamos pidiéndole un favor, hay una ley que cumplir, pero también al padre de familia, al adulto que está en la casa criando, ¿no? Hay que ver qué están viendo nuestros chicos, porque esas cosas que ven los van formando. La violencia se ha normalizado en nuestro país, ¿no? Por eso, o el bullying es una muestra de violencia, una persona de una raza andina. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hemos escuchado que esa raza no vale. Entonces, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, estas cosas hay que reflexionarlas en familia, y en la familia o en el colegio. El colegio también tiene mucha responsabilidad en la formación del ciudadano, porque los chicos ahora están recibiendo más información de los medios, eso lo dice acá, que del propio colegio. Y además es una información mucho más atractiva de lo que te dan en el colegio. La educación en medios es una prioridad para nosotros ahora. Ahora, siendo críticos y fastidiosos, miren, ¿a quién se le ha quitado la licencia por contenidos inadecuados? No hay, porque existe la gran protección a la libertad de expresión, y lo que queremos apostar es que estos programas se autorregulen, ¿no? Que sepan qué cosas no debemos hacer. Claro, entonces nuestro Estado apostó por un procedimiento de autorregulación donde el ciudadano sea el que observa, pero en estos 14 años vemos que todavía el ciudadano no está preparado todavía para una sociedad que se autorregule. Entonces necesitamos una ayudita. Por eso te decía, en el mundo
en Chile, en Argentina, en México, existe una entidad que representa a los ciudadanos, recoge las quejas del ciudadano y las hace suya y negocia con el medio o sanciona al medio, y si no hace caso ya va al ministerio que tiene que ver con las licencias. Acá no lo hay. Acá no tenemos eso. ¿Cuándo, Miriam? Eso tenemos que hablar con los congresistas. Es un tema ¿Alguien de se ha mostrado interesado? ¿Algún parlamentario se ha mostrado? Llegamos un nombre para ver si lo estimulamos así. Alguna vez sí recibió esto, pero siempre tú sabes que hay temor por los medios, ¿no? Entonces, todo el tema que sea regulación de medios siempre hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay que cuidar que no sea una censura. Entonces, eso es lo que tenemos. Hemos pasado una historia de censuras previas. Entonces, los peruanos no queremos más el control. Entonces, hemos apostado por la autorregulación. Entonces, hagamos que la autorregulación funcione, ¿no? Eso pero no estaría mal crear este espacio, claro, este organismo donde se promueva la Ojalá haya algún parlamentario que se anime y que lo lleve hasta el final. Por y supuesto. que se ponga un poquito firme y ya. Así es, ojalá que esto suceda, Cuando ahora que tienen un único Miriam, periodo. Cuando lo encuentren, Miriam, nos cuentas para resaltarlo, Sí, porque vale la pena mencionar con nombre y apellido a quienes asumen ese compromiso. Miriam, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son las acciones siguientes de los proyectos de Concord TV para el año 2019? Bueno, nosotros tenemos muchos compromisos ya establecidos en la ley. Seguir con estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, participar en audiencias públicas con el Ministerio, dar opinión no vinculante cuando nos lo pide el Ministerio, ¿no? Y también seguir con las políticas que nos comprometen: educación y medios, violencia contra la mujer, equidad, el tema de derechos de los niños y los medios, la discriminación por razón de raza con el Ministerio de Cultura. Entonces tenemos varias acciones ya comprometidas en el tiempo que seguimos trabajándolas tanto en tema informativo como en tema de capacitación e incidencia política. Eso es una labor permanente desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que además la hace en forma descentralizada. Quienes quieran acceder a la información detallada del estudio cuantitativo que acaban de presentar y además a las actividades que desarrolla Concord TV, ¿dónde pueden encontrar información? Bueno, todo está en la página web, que es www.concordtv.gov.p. Está toda la información, los cuadros completos, porque esto, como te decía, se hace por concurso público, es una información para el público, para los estudiantes, pueden ver todos los cruces que hay y todas las investigaciones, bienvenidas sean, propuestas de investigación, bienvenidas sean. Organizaciones que quieran recibir talleres, por supuesto, también pueden coordinar bienvenidos sean, por supuesto que sí. Entonces, www.concordtv.gov.p. Miriam, muchas gracias por tu visita. César, un gusto como siempre. Amigos de la agencia TIN, hemos conversado con Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV. Le presentaron hace unos días el estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes. Un estudio que está disponible para todos los interesados, principalmente los padres de familia, en principio, también los educadores, también los comunicadores, el público en general. Disponible el estudio en la página web de Concord TV, www.concordtv.gov.p. Con esta conversación interesante, llegamos a nuestro programa, creo que es nuestro último programa del año. Les agradecemos por su compañía, por habernos acompañado y respaldado todo este año 2018 y los invitamos a continuar revisando información actualizada en la agencia andina, www.andina.p. Gracias, buenas tardes.